Por si las moscas, vamos a hablar del escándalo de la homofobia. Me refiero al más reciente libro del jurista Luis de la Barrera Solórzano, que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Luis, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Al contrario, Guillermo, es un gusto. Luis, me llama mucho la atención que hayas hecho una investigación tan completa que abarque todos los aspectos religiosos, culturales, políticos de la homofobia y, como dices tú, que hace una crónica de una represión milenaria. En la introducción del libro cuentas un poco el origen de este tomo. ¿Qué fue lo que te llevó a hacer este trabajo? Lo que me impulsó a hacer este trabajo fue mi curiosidad y mi asombro, ambas cosas, sobre por qué un grupo de la humanidad, los homosexuales, han sido tan perseguidos durante milenios. Hay grupos que han sido perseguidos, que han sido utilizados, pero quizá, o con toda seguridad, ningún grupo durante tanto tiempo y con tanta hazaña como los homosexuales. Todavía hoy en más de 60 países es un delito la homosexualidad. En varios de ellos solamente, curioso, la homosexualidad masculina, no la femenina. Sí. Y en una decena de ellos, este delito se castiga con la pena de muerte. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué esa animadversión? ¿A quién le hacen daño los homosexuales? De niño flotaba en el aire, yo diría que en prácticamente todas las familias, la idea de que los homosexuales eran unos degenerados, unos depravados, y que por lo tanto merecían la burla, el desprecio, el rechazo, el aislamiento de parte de los que éramos normales, de los heterosexuales. Y tuve un par de tíos maternos que fueron homosexuales. ¿Pero se hablaba de eso? Pero ese era un secreto familiar. Claro. Mi mamá fue una mujer jalisciense que era de un carácter muy fuerte. Entonces era un tema que no se le podía mencionar. Ella quiso mucho a esos dos tíos, como yo también los quise mucho. Pero no se le podía mencionar que eran homosexuales. Es decir, era algo que sabíamos, que estaba ahí, digamos, en la sobremesa, si hablábamos de ellos para comentar alguna cosa. Todos sabíamos que eran homosexuales, pero no se podía decir. Era un estigma que tenía que ser invisibilizado. Y eran excelentes personas. Entonces yo digo, ¿por qué ese rechazo a los homosexuales que perdura hasta hoy en día? En nuestro país, afortunadamente, se ha avanzado mucho en la tolerancia hacia los homosexuales, pero invité a una amiga muy querida a la presentación del libro, que fue en CEU, y me dijo, no voy a ir porque en la familia somos, textualmente me dijo, cristianos radicales, no sé qué sea eso. Exacto. Somos cristianos radicales y yo no aceptaría que en mi casa hubiera un libro en cuya portada dos muchachos están besándose. Bueno, estamos en 2023 en una presentación que fue hace un par de semanas en la UNAM. Otra cosa que me llama mucho la atención es que no es un libro, o sea, es un libro bien investigado, es un libro bien documentado, pero no es un libro especializado, digamos. Podrías haber hecho un libro muy técnico en materia jurídica, en materia de derechos humanos. Sin embargo, digamos, hay un capítulo en donde está la legislación internacional, pero no es eso a lo que me refiero. Es un libro un poco de divulgación. ¿Quién es el público? ¿Quién crees que sea el público de este libro? Bueno, en primer lugar creo que les va a interesar sobre todo a los gays y a las lesbianas, pero creo que es un libro para todo público. Y respecto del lenguaje, nunca me ha simpatizado ese estilo que frecuentan muchos académicos que escriben solamente para que los entiendan otros académicos de su misma área. Sí, sí, sí. Y yo he tratado de que en mis artículos, en mis libros, en mis conferencias, todo el mundo entienda lo que estoy escribiendo, lo que estoy diciendo. Y eso no disminuye el rigor de la investigación, el rigor de lo que se dice. Simplemente
lo veo como una muestra de simpatía hacia el posible público lector o hacia el posible público escucha. Creo que a lo que un autor no tiene derecho, como tampoco tiene derecho un conferencista o un profesor, es a aburrir al público. Y entonces yo trato de que mis libros tengan un buen estilo literario, que tengan sentido del humor aún en temas muy difíciles como este, Claro. que sean claros para todos, que los pueda entender cualquier persona que sepa leer. Y bueno, hablando de esto mismo, también hay que decir que es una edición muy cuidada. Es una edición que tiene un papel muy cuidado, unas tintas muy cuidadas, hay una investigación iconográfica muy bien hecha. Cuéntanos de quién estuvo a cargo de la edición y cómo llegaron a este producto. Bueno, la edición, el libro es una coedición de Editorial Trilce, el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la Universidad de Guadalajara, a quienes estoy muy agradecido por haber publicado el libro, pero la edición estuvo a cargo de la Editorial Trilce, es decir, de Deborah Holz y su equipo. Entonces, vamos a suponer incluso, alguna vez yo estaba en un Sambors y en lo que me servían la comida, y durante la comida estaba solo, estaba leyendo un libro, y una mesera muy simpática me dijo, ¿cómo puede usted leer? Yo en cuanto quiero leer me da sueño y me quedo dormida. Entonces, aunque una persona que no esté acostumbrada a leer, a quien no le guste leer, aunque una persona así oje el libro, le va a gustar porque tiene unas viñetas, unas gráficas, unas fotos espléndidas realmente, ¿no? Sí, está muy bien cuidado. Bueno, hablando ya del contenido del libro, ¿se identificas al principio, digamos, hay una condena de las religiones, de las principales religiones del mundo a la homosexualidad? ¿Qué es lo que investigaste al respecto? Bueno, me fui sobre todo a los dos libros sagrados de las dos más grandes religiones, de las religiones con más adeptos, el catolicismo y el islamismo, y la condena es tremenda. Claro. El catolicismo, afortunadamente, está conviviendo más o menos bien con las sociedades laicas. El propio Papa ha dicho, ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Pero en los países de mayoría islámica, la homosexualidad sigue siendo delito. Y tuve la fortuna de estar alguna vez acompañando al rector de la UNAM, al doctor Enrique Graue, en la Universidad de Marruecos, y le pregunté a un estudiante, ¿cuándo van a despenalizar la homosexualidad? Me dijo, nunca. ¿Por qué? Porque el Corán la condena. Entonces, en esas sociedades, ser homosexual es todavía mucho más desventajoso que en una sociedad como la nuestra. Y la segunda, digamos, árbol, tronco, digamos, que también, del que hablas, también de condena a los homosexuales y a las lesbianas, es por motivos políticos. Haces una muy interesante correlación entre el autoritarismo y la persecución a la gente LGBT. En las dictaduras la persecución a los homosexuales ha sido terrible. Y encuentro que el común denominador de la motivación de esa persecución es que las dictaduras hablan de un modelo de ser humano. Por ejemplo, las dictaduras de signo izquierdista proclaman que tienen el objetivo de crear el hombre nuevo, lo cual es un absurdo porque el hombre, el ser humano, los seres humanos somos muy antiguos, biológica, antropológicamente, psicológicamente, diría Jung. Entonces, al proclamar que el objetivo de la sociedad es generar al hombre nuevo, persiguen a quienes no son el hombre nuevo. Y entonces la persecución contra los homosexuales ha sido terrible. Internamiento en campos de reeducación, confiscación de sus propiedades, e incluso fusilamientos, ¿no? Pero en las sociedades no dictatoriales también ha habido, bueno, la
La homosexualidad en algunos países occidentales no tiene mucho de haber sido... Sí, estuvo prohibida hasta los años 60, Sí, 70, en fin, así es. es un... Así es. En México la homosexualidad con ese término nunca ha sido delito, pero se perseguía a los homosexuales porque había figuras en el Código Penal que eran algo así como faltas a la moral, atentados al pudor, etcétera, ¿no? Otra sección que me interesa mucho es que, bueno, digamos, a pesar de estas prohibiciones, a pesar de estas razones políticas o religiosas, hablas que en realidad la homosexualidad ha estado en nuestras culturas desde siempre. Siempre. Y hago una crónica de un librito, un libro breve que conseguí en el Museo Británico. En ese librito, una pequeña historia gay, o una breve historia gay se llama, se hace referencia a las piezas del Museo Británico donde está representada o narrada la homosexualidad. Entonces hay piezas de hace no cientos, sino miles de años, donde hay una figura que hay una pieza que podría ser el abrazo entre un hombre y una mujer, pero también podría ser el abrazo entre dos hombres o el abrazo entre dos mujeres. Y en diferentes momentos la homosexualidad ha sido vista como algo muy natural. Por ejemplo, en la Grecia antigua no se veía mal que un hombre tuviera un amante del mismo sexo, siempre y cuando, curioso, fuera más joven que él. Claro, sí. Bueno, finalmente también hablas de legislación internacional, hablas de acuerdos internacionales que ya, en fin, aseguran las libertades para la gente LGBT. ¿Qué es lo que te encontraste en ese terreno? Bueno, pues que se ha avanzado mucho, aunque todavía, como lo dije hace un momento, en la tercera parte de los países, en más de la tercera parte de los países de la ONU se sigue considerando delito. En varios de ellos solamente la homosexualidad masculina, no la femenina, que ese es un aspecto curioso. Se ve peor la homosexualidad masculina que la femenina. ¿Por qué? Porque es más visible. Digamos, cuando yo era niño era muy común ver a dos niñas, a dos muchachas, a dos señoras de la mano, sin que uno pensara que eran pareja erótica. Claro. En cambio, ver a dos niños de la mano, o dos adolescentes, dos niños no, entonces ya, bueno, son homosexuales, es más, o bien hay una aversión a representarse la penetración en la homosexualidad masculina. En el acto sexual hay una penetración que no hay en la homosexualidad femenina. Claro. O sea, ¿por qué se castiga con mayor rigor la homosexualidad masculina? Pero fuera de este tercio de países de la ONU, en los demás países se ha venido avanzando mucho. En varios de ellos ya es completamente legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. En algunos de ellos también ya es legal la adopción por parte de un homosexual. Y los grupos que se oponen dicen, el matrimonio entre homosexuales no es algo natural. Yo les respondo, claro que no, pero el matrimonio entre hombre y mujer tampoco es natural. Eso es algo totalmente artificial, es algo de la ley, de un contrato social, sí. Pero lo artificial es muchas veces mejor que lo natural. Es mejor la gastronomía que comerse la carne cruda. Es mejor la poesía que decir palabras que la sin verbalización sentido, sí. vulgar, etcétera, ¿no? Y respecto de la adopción dicen, bueno, lo mejor es que un niño o una niña tenga padre y madre. Estoy de acuerdo, pero pensemos que la adopción es para niños huérfanos, para niños maltratados, para niños respecto de los cuales sus padres perdieron la patria potestad porque los maltrataban. Entonces, mucho mejor que una pareja homosexual o un homosexual masculino o femenino, si quiere al niño, si tiene la capacidad para educarlo bien, para mantenerlo adecuadamente, etcétera, se haga cargo de él y no una pareja donde lo estén maltratando.
Es interesante, Luis, que el libro también haya aparecido en un momento en donde en sociedades occidentales, Estados Unidos, Europa también, donde ya se sentían como ganados los derechos de la comunidad LGBT, en realidad ahora están también en asedio, ¿no? Lo que quiero decir es que no son derechos pues, o sea, escritos en piedra, sino que... Eso que acabas de decir es muy cierto para todos los derechos. Los derechos humanos no se ganan de una vez y para siempre, son frágiles, son vulnerables, y eso los hace más valiosos. Claro. Hay que defenderlos. Y respecto de los derechos de los homosexuales, en sociedades europeas, o sea, porque si nosotros dijéramos, ¿cuál es el área del mundo donde los derechos humanos son más respetados? Sin duda, Europa. Claro. Los países europeos. Sin embargo, en Hungría, en Polonia con sí. los actuales gobiernos, ya no digamos en Rusia con ese terrible asesino que es Putin, estos derechos han sido vulnerados seriamente, que no se hable de la homosexualidad, que los homosexuales no tengan derecho a organizarse, que no se permita una manifestación del orgullo lésbico, gay, etcétera. Bueno, Estados Unidos también tiene un asedio de parte del Partido Republicano, de algunos representantes conservadores, que se prohíben libros ahora, digamos, en ciertas bibliotecas. Hay también una prohibición en algunos estados de tener una educación sexual en los niños, en fin. Hay un enfrentamiento del gobernador de Florida y Disney por este tipo de cosas. Así es, y una batalla cultural ahí que seguimos. Una batalla cultural. Y de derechos también que se sigue estableciendo, ¿no? Sí. Creo que la principal batalla estará en los países de mayoría musulmana. Sí. Ya el hecho de que deje de considerarse delito será un gran avance, pero como dije hace un momento, como dije al principio, es terrible que en más de 60 países siga considerarse delito. Bueno, la Iglesia Católica dice, ser homosexual no es pecado, pero tener actos homosexuales sí. Sí. Es decir, que para no pecar, Pues un no. homosexual tiene que permanecer casto de por vida. Sí, Y permanecer casto de por vida debe ser tan malo como permanecer abstemio de por vida. Bueno, eso también me recuerda a otro pasaje que me impresionó mucho por la manera como está escrita, acerca de que es pues como un llamado como a la sexualidad libre, en donde hablas de ciertas prácticas de los hombres homosexuales en particular, pero en fin, todo ese capítulo es un lindo llamado a tener una sexualidad libre siempre y cuando no se afecte a digamos, la integridad del otro, ¿no? El capítulo se llama Plural ha sido, Sí. Que es un verso del gran Rubén Darío que dice, plural ha sido la historia celeste de mi corazón. Entonces yo digo en el capítulo, no le quise llamar promiscuidad, porque es un término que suena moralista, que suena puritano, que suena condenatorio. Y hay quien me aconsejó, suprime ese capítulo porque exhibes una realidad práctica de los homosexuales que está mal vista. No quise suprimir nada. Y yo defiendo los derechos de los homosexuales, pero no se trata de ser complaciente o de ocultar cosas que se dan. Entonces, es verdad que muchos homosexuales, sobre todo masculinos, tienen muchas parejas sexuales. Muchas veces al mismo tiempo hay una especie de poliamor, polierotismo en los homosexuales. El escritor Reinaldo Arenas cuenta que cuando la represión contra los homosexuales era más fuerte durante la Revolución Cubana, ellos se sentían más excitados. Entonces salían al malecón de La Habana y cuenta Reinaldo Arenas que él llegaba a tener 12 encuentros sexuales en una noche. Eso unos lo pueden ver con espanto, con condena, y otros pueden verlo con envidia. 12 encuentros sexuales en una noche. Sí, así es. Bueno, ese es un gran capítulo. Otra cosa que te quería preguntar es, cuando comenzaste la investigación, ¿qué te encontraste? Es decir, dices que te encuentras con una bibliografía de cualquier manera muy, muy abundante, ¿no? Sí. O sea, no, es un tema que se ha tratado de distintas formas. Sí.
Es una bibliografía amplísima. Estoy seguro de que no consulté todas las fuentes que podían consultar. Fue una investigación de 3 años trabajando muchas horas al día, no como Balzac, que dicen que trabajaba 18 horas diarias en sus novelas, pero sí la tercera parte de lo que trabajaba Balzac en una jornada. Y bueno, pues me encontré que hay páginas que han seguido con mucho profesionalismo Así es. el tema. Entonces era un tema muy, muy difícil de abarcar, y simplemente leer lo que había que leer para empezar a escribir el libro, pues me llevó un buen tiempo. 3 años de trabajo para un libro que de todas maneras es un libro incompleto, porque además siguen saliendo libros. Algunos, los que se han publicado a partir de que este libro entró a la imprenta, pues ya no están allí mencionados, ¿no? ¿Qué situación te encuentras en México? En México haces una historia del tema, pero también haces una actualización. Bueno, en México felizmente ya está aprobado el matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción por parte de gays y lesbianas, pero la homofobia sigue siendo muy fuerte. Citas Entonces, unas estadísticas que son muy sorprendentes. sí, ¿no? sí. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hizo una encuesta sobre derechos humanos, grupos vulnerables, discriminación, y un porcentaje considerable de la población, por ejemplo, considera que no se deberían permitir las manifestaciones de afecto en público entre parejas homosexuales. Es decir, la homofobia sigue siendo muy fuerte. Claro. Al final, ¿qué sabor te deja el haber escrito este libro? Me gusta el resultado. Un autor que no sea conformista nunca está satisfecho completamente con su obra. Siempre uno piensa, pudo haber sido mejor, pero en general me gusta porque toca todos los aspectos que tuve en mente sobre un tema tan apasionante, tan complejo y tan actual como el de la homosexualidad. Al final también tienes una lista de personas homosexuales, lesbianas, prominentes, ¿no? Y haces una pequeña biografía. ¿Qué te sugiere el haber incluido Una estas mujer personas? le escribe al gran Sigmund Freud, nunca le dice, mi hijo es homosexual, pero por lo que le cuenta en la carta, su hijo es raro, etcétera, y Freud le contesta, aunque usted no lo dice, percibo en su carta que su hijo es homosexual, y me pregunta que si puedo curarlo. No nos debe importar que sea o no homosexual, nos debe importar que sea un ser humano feliz. Entonces, si usted viene a Viena, porque yo no iría a su ciudad, con mucho gusto yo trato a su hijo. Y ha habido muchos personajes muy notables homosexuales. Entonces yo hago una lista amplia y sin duda incompleta, Bueno, sin duda completa, sí, de en fin. lesbianas y de gays muy, muy destacados. Y aclaro, de algunos de ellos no tengo la certeza de que hayan sido homosexuales, se les atribuía que lo eran, ¿no? Pero es una lista en la que están personajes como Sócrates, como Platón, como Alejandro Magno, que conquistó buena parte del mundo y nunca perdió una batalla. Así es. Sí, digamos, un gobernante que tendría, digamos, todos los atributos de la masculinidad exacerbados, pero al mismo tiempo tenía un amor por un joven al que le dedicó... Y hay una parte muy bonita donde cito versos de grandes poetas mexicanos, sobre todo de hace un siglo, de la época de los contemporáneos, que fueron homosexuales y que en algunos de sus poemas expresaron cómo vivieron su homosexualidad, cómo vivieron el hecho de tener que esconderlo. Hay un capítulo donde hablo del problema de estarlo ocultando, y a veces de estárselo ocultando a sí mismos, Sí, porque algunos homosexuales, sabiendo que por serlo van a ser rechazados, sienten rechazo de su propia orientación sexual. Entonces sufren el doble,
sufren por tener que ocultarla y sufren por reprochárselo ellos mismos, ¿no? Es impresionante. Luis, nos queda un minuto. ¿Qué fue lo que aprendiste en la escritura de este libro? Bueno, que los seres humanos podemos ser muy irracionales, que parecería que tenemos en nuestros genes una pulsión persecutoria y que contra estas tendencias los derechos humanos son una gran bandera. Los derechos humanos, gracias a los cuales se ha dado un gran avance civilizatorio. Muchísimas gracias, Luis de la Barrera Solórzano. El libro El escándalo de la homofobia, crónica de una represión milenaria. Gracias por estar aquí en el estudio. Guillermo, mil gracias. De nuestra audiencia, decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas. Las entrevistas.